Relatos escogidos de La religión del héroe por Juan Zorrilla de San Martín. El rosario del patriarca en Ibiray. Muy poco nos ha quedado de las impresiones que de su padre nos trajo José María Artigas. Un cuadro de valor inapreciable se ha salvado, sin embargo, felizmente, en la memoria privilegiada de Dormidio de María, sobrino de aquel y decano hoy de nuestros periodistas activos, que me lo ha escrito para vosotros. Pero nos era desconocida hasta ahora la escena de que os hablo y que voy a narraros. Aquellos vecinos de Ibiray, contaba José María a los que oían sus relatos, aquellos pobres que tanto quieren y veneran a mi padre, se reúnen con él a rezar el rosario. Cuando el toque de oraciones de las campanas distantes llega hasta ellos de la Asunción, los vi todos los días en el mismo sitio. Mi padre hacía coro, los demás, arrodillados en torno suyo, contestaban las oraciones, muchos de ellos, la mayor parte, en guaraní. En concluyendo, todos se retiraban a sus casas, después de saludar uno a uno con veneración al viejo. Este entraba a su paso lento en su rancho y se acostaba muy temprano. Se levantaba con el alba. Agregaba José María, según me escribe su sobrino, que aquellos pobres vecinos se esmeraban en atender las necesidades personales del anciano, ofreciéndoles aves y frutas. Ese es el cuadro. La voz de Artigas, que hace coro en el rosario de la Asunción del Paraguay, remueve fibras más recónditas si cabe, no hace tanto llorar cuanto meditar en el corazón. Ese rosario que reza Artigas es el mismo que oyó conmovido Sarmiento en la Sierra de San Luis. Esas preces por los navegantes, por los caminantes, por todos los que sufren o agonizan, son las tradiciones del rosario español, especie de santo y seña por el que reconocen las familias hispanoamericanas de vieja cepa. Ellas significan, es verdad, la piedad doméstica, la caridad, la fe en la providencia, la esperanza en el auxilio del Padre común, y todo eso conmueve, no hay duda, a toda alma capaz de vida intensa. Pero repetido, allí, en la selva paraguaya, por la voz del caudillo americano que venció en las piedras, tiene un significado que el historiador sociológico no puede pasar inadvertido. Más aún que los héroes de Homero, Artigas rezando nos recuerda a aquellos caballeros de los Nibelungos, sencillos y fuertes, encargados de la custodia del Santo Grial, y solo dignos de ser tales caballeros del Grial cuando se conservaban puros, fieles a la sana tradición de la estirpe. También nos trae a la memoria la de aquellos otros señores astures o galaicos, héroes de hierro de nuestro romancero, montañeses o castellanos, que bajaban de las cumbres en busca del Moro, con la esperanza en Santiago, después de recibir la Eucaristía de manos del obispo que llevaba el pendón blanco y rojo, montado en parafrén litúrgico. Ese viejo de poncho y cabeza blanca que reza en la Asunción el rosario que aprendió de niño en Montevideo es la fe sincera, incontaminada, de que brotó como cosa sagrada bajada del cielo la independencia americana. La muerte cristiana del Libertador. Se ha dicho hasta ahora, a falta de información concreta, que Artigas falleció repentinamente. También sobre eso puedo deciros la verdad de lo que allí pasó. Lo sé por el órgano más fidedigno que pudiéramos desear. Es Monseñor Bogarín, obispo de la Asunción, que en la preciosa carta que aquí tenéis, contestación a una mía, me cuenta las cosas tales como acontecieron. No era preciso, por cierto, que el venerable prelado paraguayo me asegurase, como me asegura, que sus informes son perfectamente fidedignos. Su veracidad se reconoce hasta en la solemne sencillez de su palabra, que debo conservar literal, y que nos recuerda la simplicidad de las rapsodias homéricas o la más pura y sublime de los relatos evangélicos. La carta es esta. La señorita Asunción García me ha referido, algunos años antes de morir, lo siguiente. Cuando la enfermedad de Artigas se agravó, manifestó deseos de recibir los últimos sacramentos. Entonces, la señora doña Juana Carrillo, esposa de Carlos Antonio López, mandó llamar a un miembro de la familia de la citada Asunción García, familia tan distinguida por cierto como piadosa, y le encargó fuera a preparar el altar para administrar al enfermo el santo viático. Cumplida la orden, el cura párroco de la Recoleta, presbítero Cornelio Contreras, llevó al general su divina majestad. En los momentos en que el sacerdote iba a administrarle el santo viático, Artigas quiso levantarse. La encargada del aderezo del altar le dijo que su estado de debilidad le permitía recibir la comunión en la cama, a lo que el general respondió: quiero levantarme para recibir a su majestad. Ayudado de los presentes, se levantó y recibió la comunión, quedando los muchos circunstantes edificados de la piedad de aquel grande hombre. Podríamos guardar aquí largo silencio, acaso fuera lo mejor. Es todo cuanto tengo que relataros de perfectamente auténtico sobre este punto. Existe, sin embargo, una tradición que, si no tan firme como la anterior, puede ser oída con respeto, pues no carece de fundamento, y cabe en nuestro romancero americano. Las estrofas del español, las de aquel poema del Cid que vosotros, los artistas de lengua castellana, recitabais acaso de niños y que yo aprendí de mi padre, pasarán por vuestra memoria al oír esta leyenda que quiero contaros. Ya en la hora de la muerte, como recordaréis, el Cid campeador hace que le lleven a su caballo de guerra aquel babieca tan conocido.
Y el héroe dice al caballo acariciándole la crin con la mano trémula: ya me marcho, buen amigo, ya va a faltarte tu dueño, y sigue lo que sabéis. Esos tales romances son la verdad más honda. Nuestro romance, el de Artigas, es el más bello entre todos esos, me parece. Doña Asunción García, que había visto la escena, la contaba con sencillez y sintiendo renovarse en su pensamiento la impresión de miedo solemne que sintió en su corazón joven entonces. El general, como ella decía, después de recibir el viático, había quedado tendido en su pequeño catre de tijera y lonjas de cuero. En la semi-oscuridad se distinguía el crucifijo colgado en la pared sobre su cabeza blanca, tan blanca como los lienzos del pequeño altar en que brillaban los dos cirios inmóviles. Doña Asunción recordaba también una bandera que estaba al lado de la cama y que ella decía era la paraguaya. Era una tricolor. ¿Sería realmente la paraguaya o la otra, la de franja diagonal? No lo sé, las dos son tricolores. El silencio se prolongaba, el silencio de la enorme proximidad. Las respiraciones se contenían, las miradas estaban concentradas en aquella cara aguileña no muerta todavía. Artigas, que tenía los ojos cerrados, los abrió de pronto desmesuradamente. Causaba espanto, decía la doña Asunción. Parecía muy grande. Se incorporó, miró a su alrededor. ¿Y mi caballo?, gritó con voz fuerte e imperiosa. «Tráiganme mi caballo». Y volvió a acostarse. Sus huesos, ya sin alma, quedaron tendidos a lo largo del catre. Y así murió, tras rápida agonía, el protector de los pueblos libres, a caballo y en paz. Era el caer de aquella tarde de septiembre de 1850, en que terminaba aquel invierno. Artigas y la Iglesia, por Raúl Montero Bustamante. El gobierno de Artigas fue fecundo en todo orden de iniciativas. La Iglesia, que siempre tuvo y reconoció a Artigas a un hijo fiel, floreció también singularmente bajo su gobierno e influencia. La dignidad y jerarquía de los ministros del altar, el fomento de las iglesias, la fundación de templos y capillas, la difusión y protección de la religión católica, la organización de la administración eclesiástica, la aplicación de la influencia, de la virtud y de la ciencia de los sacerdotes a la obra del mejoramiento moral y social de su pueblo, son todos capítulos de su admirable programa de gobierno. Bien sabía Artigas que la religión es la base del orden social, y en cuanto a la influencia del clero sobre el progreso de los pueblos y la difusión de los sanos principios, testigo había sido y era, en aquellos días de la Revolución, de la enorme parte que cabía a los sacerdotes patricios en la obra de la independencia de las antiguas colonias españolas. Con razón exclamaba, pues, en cierta ocasión, al dirigirse al Cabildo de Montevideo: «Vuestra señoría no ignora el influjo de los curas». Cabe señalar como rasgo esencial y característico de la obra de Artigas que, cuando el gobierno de Buenos Aires le hizo entrega de la plaza de Montevideo y pudo establecer en esta ciudad el gobierno nacional, fue una de sus primeras providencias desvincular a la iglesia del patronato del rey de España. Obtenida por Artigas la entrega de la ciudad de Montevideo, detentada por el gobierno de Buenos Aires desde la caída del régimen español en 1814, fue una de sus primeras preocupaciones organizar la administración eclesiástica del país. Al efecto, pidió y obtuvo del gobernador del Obispado de Buenos Aires que éste delegara facultades extraordinarias en el cura vicario de Montevideo para ser ejercidas en todo el territorio de la Banda Oriental y de la provincia de Entre Ríos, sujeta a la protección del jefe de los orientales. Quedó así instituido el presbítero Larrañaga, en cuasiprelado de la parte más importante del territorio, sujeto a la jurisdicción espiritual del diocesano de Buenos Aires. El vicario oriental, investido de tales facultades, se consagró con singular celo a la organización de su iglesia. Fue su primera providencia proveer interinamente los curatos vacantes con el fin de asegurar y mantener en forma permanente el culto público. El 22 de junio de 1816, el propio general Artigas, a requerimiento del vicario Larrañaga, sin duda, dictó una resolución de carácter general sobre fomento de iglesias por la que dispuso que la mitad de los diezmos correspondientes a este año fuera aplicada a beneficio de las iglesias. Si fue diligente el general Artigas para concurrir a la reconstrucción y mejora de los templos, no lo fue menos para disponer la erección de iglesias así donde la formación de nuevas agrupaciones urbanas así lo exigía. Cuando el jefe de los orientales fundó la Villa de Purificación sobre el Uruguay e hizo de ella su cuartel general, se apresuró a dotar la nueva población de una capilla para los oficios religiosos y llamó para servirla a los reverendísimos padres Fray José Benito Lamas y Fray José Ignacio Otazú, religiosos naturales del país que a la sazón se hallaban en el convento de San Francisco de Montevideo.
En la nueva capilla se celebraron los oficios divinos y en la habitación contigua a ella se estableció también una escuela de primeras letras a cargo de los 2 capellanes. La tropa, dice de María, asistía de obligación a la celebración de la misa en los días festivos, enarbolándose en ellos a su frente la bandera tricolor en la plaza pública. La modesta capilla de purificación no satisfacía, sin embargo, las aspiraciones de Artigas. El propósito del Libertador era erigir en el nuevo pueblo que él había constituido en residencia del poder ejecutivo un templo de importancia, destinado, sin duda, a ser cabeza de parroquia. Una nueva iglesia tuvo ocasión de erigir Artigas a principios de 1816. El vecindario del pueblo de las Víboras solicitó del general Artigas el traslado de la población a lugar más aparente en razón del estado de miseria y ruina en que se hallaba el pueblo. El jefe de los orientales, por auto fechado en el cuartel general de purificación a 12 de febrero de 1816, accedió al pedido que se le hacía y dispuso la traslación del pueblo a la costa del río Uruguay sobre el arroyo de las Vacas, refundando allí la villa con el nombre del pueblo de las Vacas, dice Artigas en el acto de erección del nuevo pueblo. Para la iglesia se destinará un lugar aparente en la misma plaza de 1/4 de cuadra o más si se creyese necesario. Dispone también que los escombros y ruinas que se hallaren en la calera de las huérfanas, establecimiento que se dio en beneficio del nuevo pueblo, se apliquen a la construcción de la iglesia. La iglesia fue erigida, por fin, bajo la advocación de la Virgen del Carmen, de la que era devoto Artigas, según lo afirma el Señor de María, circunstancia que dio origen al nombre de Carmelo, con que hoy es conocida esa población. Y en cuanto al concepto que le merecía el clero y la importancia fundamental que asignaba al sacerdocio en la obra de la Revolución, lo expresaban claramente los párrafos de esta otra nota de Artigas dirigida al Cabildo de Montevideo en 1816. Se remitirán los reverendos padres Otazú y Lamas en la lancha de San Francisco Solano en virtud de utilidad que vuestra señoría manifiesta en el informe que me dirige vuestra señoría con fecha 4 del corriente. Yo, sin embargo, de serme tan preciso para la administración del pasto espiritual de los pueblos que carecen de sacerdotes, me desprendo de ellos porque sean útiles a ese pueblo, ya que vuestra señoría me manifiesta la importancia que ellos darán al entusiasmo patriótico. Si el padre Lamas es útil para la escuela pública, colóquesele y exhórtesele al reverendo padre guardián y a los demás sacerdotes de ese pueblo para que en los púlpitos y confesionarios convenzan la legitimidad de nuestra justa causa, animen a su adhesión y con su influjo penetren a los hombres del más alto entusiasmo por sostener su libertad.